fenómeno que más nos duele tiene que ver con los índices de la inflación, con los índices en realidad de pobreza que dio a conocer en el día de ayer el INDEC. Y cuando hablamos de índices de pobreza, hablamos de personas, ¿no? Porque me parece que a veces los números se llevan puesto a las personas. Hablamos de 36, de 35, de 34 y nos olvidamos muchas veces que detrás de esos números hay personas, hay niños, niñas y familias totalmente diezmadas viviendo en una realidad que es infrahumana en un país tan rico como este. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica que siempre nos atiende muy generosamente. Le damos la bienvenida a Eduardo Donza, él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Eduardo, buenas tardes, buenos días en realidad, gracias por atendernos. Vero Sarasola es mi nombre. Buen día, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por ayudarnos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo vemos en los números del INDEC. Mi pregunta, desde mi más sincera humildad, te pregunto, Eduardo, ¿cómo se puede revertir esto? Porque la verdad es que yo lo arranqué diciendo este programa y uno no tiene la responsabilidad que tienen otros con respecto a solucionar estas cosas. ¿Cómo hay algunos funcionarios que apoyan la cabeza en la almohada y duermen después de esto, de conocer estos números, ¿no? Porque estos números son personas. Sí, sí. Uno de los problemas más serios es el fallido que usted tuvo en un momento, ¿no? Porque cuando dijo de la inflación, ¿no? Claro. Se le mezcló ahí lo de pobreza e inflación, pues está muy asociado, ¿no? Hoy el flagelo más grande que tenemos, y eso atenta mucho contra la calidad de vida de toda la familia, no solamente de los hogares que están en situación de pobreza, es la inflación, ¿no? Si no logramos estabilizar el aumento de los precios en valores mucho más bajos, no vamos a poder mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y esto afecta también fuertemente a los sectores medios y hasta a los sectores medios altos, ¿no? Porque la capacidad de recuperación tanto de los ingresos salariales como los de las transferencias del Estado es muy poco, no es limitado, y a diferente velocidad del empeoramiento de los precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no se detiene todo este proceso inflacionario, o por lo menos baja a valores mucho más aceptables, va a ser muy difícil, ¿no? Que mejoren estos indicadores que son pobreza por ingreso, ¿no? Después tenemos la otra forma de medir la pobreza, que es la multidimensional, que ahí sí son más indicadores que tienen que ver con cuestiones más estructurales y que hacen mucha mella en la calidad de vida presente y en el futuro también de las familias y sobre todo de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Claro, yo estaba pensando eso, ¿no? Porque estamos viviendo en una época muy difícil que aparentemente no tiene una pronta solución que vos decís, bueno, a ver, esto termina el año que viene esto se va a estabilizar, el litro de aceite va a dejar de salir 1000 mangos y va a bajar de nuevo a 500 pesos. Pareciera, o por lo menos mi percepción humildemente, es como que no hay como o por lo menos no lo veo yo, no lo vislumbro yo, un plan a largo plazo de contención de precios. Entonces mi pregunta es, ¿qué se hace con toda esa generación que es la que hoy está en el medio, esos niños y esas niñas, que hoy están atravesando esta línea de vulnerabilidad tan acentuada y que no, sin perspectiva para adelante? Eso es lo que a mí en lo personal más me preocupa. Sí, tendría que haber, por supuesto que hay acciones, pero habría que profundizar esas acciones para hacer un mayor acompañamiento, ¿no? Estar más presente, pero estamos en una, como Estado, como sociedad para atender a esas personas y a esos, lo que estamos hablando de los más jóvenes y los niños. Lo que pasa que también, por supuesto, todo esto se da en un contexto totalmente adverso, ¿no? De un Estado que también tiene limitadas sus capacidades de acción por el déficit que venimos teniendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Es una situación muy compleja. La solución va a venir cuando logremos políticas de Estado que apunten a
al aumento de la producción y a la generación de trabajo y trabajo de calidad, ¿no? Que es lo que no logramos, ¿no? Esto es lo que no logramos como cuestión estructural, ¿no? Desde hace varias décadas, ¿no? Tomar conciencia de que esto no depende de un partido político, no depende tampoco de un gobierno, de un tipo de implementación de pensamiento político, porque ninguno dio un resultado definitivo en lo que es una baja muy importante o una disminución taxativa en la pobreza, ¿no? Entonces de ahí tendría que venir como un baño de humildad de los que son los sectores dirigentes políticos, ¿no? Que ninguno nunca pudo dar la solución en los últimos 20 años, y una toma de conciencia de la necesidad de desarrollo de políticas de Estado que aumenten la riqueza que generamos como país para poder repartir mucho mejor, ¿no? Si no, vamos a entrar en una lucha por una torta para tratar de cortar las porciones en forma diferente, pero es una torta que se achica cada vez más, ¿no? Eso nos va a llevar a una lucha cada vez más fuerte, nada más que todo va a tender a un empeoramiento. Sí, también estaba pensando, Eduardo, algo que a mí me preocupa mucho tiene que ver con esto que estamos viviendo, que tiene que ver con tanto discurso violento, ¿no? Y si realmente, bueno, el año que viene hay elecciones, elecciones ejecutivas, cambio de presidente, de gobernadores, intendentes, concejales, la mitad de las cámaras de diputados, de senadores. ¿Usted cree que de acá al año que viene se va a poder establecer de una buena vez por todas una mesa de diálogo? Porque en realidad me parece que para poder sentarse a hablar de lo que nos está pasando como país, como argentinos y argentinas, y sobre todo teniendo en cuenta a los sectores más con los derechos más vulnerados, porque no les digo vulnerables, yo digo sectores con derechos vulnerados, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de una mesa de diálogo entre oficialismo y oposición como para poderse sentar a ver cómo se resuelve esto que estamos hablando? Y estamos hablando de números del INDEC con un 36% de personas por bajo de la línea de la pobreza. A ver, conociendo la Argentina y viviendo hace 6 décadas acá, parece difícil. Pero tener esperanza en eso es lo único que nos queda. Con otro agravante, que no solamente esto depende del sistema político, no es un acuerdo político entre los partidos mayoritarios o entre todos los partidos, sino que tiene que tener un convencimiento y estrategias de producción el sector privado, y tiene que tener expectativas claras. Sí, por supuesto, un acuerdo político puede aumentar la confianza, ¿no? Que es otra cosa que los argentinos no tenemos confianza muchas veces en nuestro país, no tenemos confianza en nuestra moneda, ni que hablar, ¿no? Y con justas razones. Entonces, lo que tiene que venir en primera instancia es un acuerdo, como usted dice, a nivel del sistema político, para poder transmitir y llamar una mesa de diálogo muy amplia en la cual estén los actores de la producción y el trabajo, sentándose todos, también incluyendo a los que son las organizaciones de base, porque tienen demandas muy claras, canalizan las demandas también de gran parte de los excluidos, y casi un 20% de los trabajadores ocupados están en una economía social, en una economía popular, ¿no? Arreglándose como pueden, inventándose un trabajo muchos de ellos. Entonces tienen que tener un espacio en conjunto también con el sistema de ciencia y tecnología, porque tenemos que producir más y producir cuestiones novedosas y que sea un producto que sea apetecible para el resto del mundo para poder exportar. Y todos se van a tener que sentar sabiendo que algo tienen que perder, algo tienen que ceder, ¿no? Hay una lógica en los momentos de crisis de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible de cada uno de los sectores. Es algo hasta casi lógico, pero no podemos estar en un esquema de crisis desde hace 20 años, ¿no? Nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? Claro, no, sí, por supuesto, yo coincido con usted y ojalá quienes tienen que estar a la altura de las circunstancias de lo que está pasando. Yo anoche cuando miraba los índices que marcó el INDEC, parecen ser
como índices que ya hemos atravesado. Entonces mi pregunta es, bueno, de acá para adelante, ¿cómo se hace para bajar esos índices si tenemos una dirigencia política que no se sienta a conversar como para poder llegar a un acuerdo y tener en cuenta que ese 37,2% de la población pobre son personas? Porque a mí eso es lo que más me preocupa, Eduardo, cuando hablamos de números, que muchas veces creo, o me da la sensación a mí, que se ponen números, 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 y atrás de eso son personas. Sí, son personas, son historias de vida, son familias. Representa también cuando uno lo hace en los menores de 18 años el 50%, ¿no? Uno de cada dos niños y adolescentes viven en esos hogares en situación de pobreza. No es solamente una cuestión de ingresos, se van sumando privaciones, derechos no válidos, como usted expresaba recién, hipotecas para el futuro en el caso de los niños y las niñas. Es decir, son situaciones muy complejas que esperemos que se puedan ir por lo menos limitando en el tiempo, ¿no? Eduardo, no le quiero robar más tiempo, sabemos que tiene otra entrevista ahora y tuvo la gentileza de Bueno, atendernos. gracias. Desde ya le agradecemos muchísimo el contacto, siempre es un placer charlar con usted y que nos ayude a entender un poco el panorama que estamos atravesando todas y todos los argentinos. Le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga un hermoso día jueves.